Buenas tardes a todas las personas que están aquí, a todas las personas que han tenido la amabilidad de venir. Voy a leer una breve nota de presentación del seminario Paremos la criminalización de la protesta ciudadana. Ante todo, deseo expresar el agradecimiento de la Plataforma Canaria contra la criminalización de la protesta ciudadana al Colegio de Doctores y Licenciados de Las Palmas por su hospitalidad y a la vez recordar que este colegio y concretamente este salón de actos fue uno de los pocos espacios en los que, bajo el franquismo, cabía reunirse y hablar con relativa libertad, y que en defensa de muchos colegiados conocidos en los institutos de enseñanza media de aquella época como profesores no numerarios PNNs, los colegios de doctores y licenciados hicieron las veces de los legalmente inexistentes sindicatos. Hoy justamente estamos aquí porque el gobierno de un partido que sistemáticamente se ha negado a condenar la dictadura franquista va a sacar adelante una ley de seguridad ciudadana que ha merecido, fuera y dentro de nuestras fronteras, la equiparación precisamente con las ominosas leyes franquistas. Así, en el editorial del diario La Jornada de México del viernes 12 de diciembre pasado se podía leer: en lo inmediato es probable que la controvertida ley entre en vigor si logra superar la aduana del Senado español, actualmente controlado también por el Partido Popular. De ser así, la nación ibérica experimentará una regresión autoritaria lamentable, que la colocará con un marco jurídico equiparable al de la franquista Ley de Orden Público promulgada en 1959, difícilmente compatible con la jurisprudencia de la Comunidad Europea contemporánea en materia de libre reunión y manifestación. Y por su parte, el prestigioso catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UNED, Ramón Cotarelo, calificaba a la Ley de Seguridad Ciudadana como una ley mordaza que es una verdadera ley de excepción de cuño franquista. Pues bien, para hablarnos de esta ley inequívocamente intimidatoria, están con nosotros doña Virginia Peña y doña Carla Vallejo, magistradas y miembros de la Asociación Jueces para la Democracia, que gentilmente han aceptado la invitación de la Plataforma Canaria contra la criminalización de la protesta ciudadana para impartir este seminario. Ellas tienen la palabra. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos por venir. Gracias, por supuesto, por la invitación. Para mí, además, es un honor y que me presente ni más ni menos que mi profesor de historia preferido, que es don Paco Morote, que está aquí. Cuando he llegado y lo he visto, digo, no me lo puedo creer. Pero mira quién es, que todavía me acuerdo, y lo guardé durante muchos años, los apuntes que nos hacías tú personalmente, Ama, que eran perfectos. Y los tuve guardados mucho tiempo porque seguían siendo cultura después, pasados los años. Y bueno, muchísimas gracias a todos. Yo, efectivamente, entre Virginia y yo lo que vamos a hacer es analizar un poco todo el movimiento que se ha llevado a cabo por parte del poder público tendente a una regresión en lo que significan nuestros ámbitos y nuestros espacios de libertad. Hablamos efectivamente del proyecto de ley de seguridad ciudadana, pero lo cierto es que esto lo que se ha producido es un ataque coordinado. No es solo la ley de seguridad ciudadana que afecta y mucho a nuestro ámbito de libertad, sino que también esto viene acompañado, y Virginia también lo analizará, con una reforma muy regresiva del Código Penal y además una reforma de la Ley de Seguridad Privada que lo que hace es darle a empresas privadas facultades y poderes que únicamente son del Estado y que solo debería ejercer el Estado. En mi caso, lo que voy a hacer yo es centrarme en lo que es el contenido, analizar el contenido y una valoración, que sí que ya les adelanto que va a ser crítica, del proyecto de ley de seguridad ciudadana. Las conclusiones que voy a adelantar son las que aprobamos en Jueces para la Democracia, ya en el Congreso de Alcalá de Henares del año 2013, cuando analizamos el que era el anteproyecto. Más o menos se parecen mucho a las que alcanzamos con el último proyecto, que sí que es verdad que modifica algunas cosas, que luego entraremos del anteproyecto, pero que en suma lo que es el espíritu es el mismo, y es el de ampliar el poder del Estado en contra de la libertad de los individuos. La primera cuestión que se nos plantea con esta ley es si era necesaria
si teniendo en cuenta cuál era el estado actual del país, si constituyeron una necesidad ciudadana aprobar o modificar la Ley de Seguridad Ciudadana que ya tenemos y que existe desde el año 92. Según dice el proyecto, según dice en el proyecto, la exposición de motivos sí que era una necesidad, y hablaba en la exposición de motivos primero de que era necesario por el mero transcurso del tiempo adaptar esta normativa al momento actual, y en segundo lugar hablaba de importantes demandas sociales de una mayor seguridad ciudadana, así como por la aparición de nuevas formas de poner en riesgo la seguridad ciudadana que justifican que se cree esta norma. Importantes demandas sociales de una mayor seguridad ciudadana. ¿Existe de verdad una preocupación social que afecte a la seguridad en este país? Y sobre todo, ¿España tiene un problema de seguridad ciudadana? Pues miren, si nos vamos a los datos, la respuesta es que no. Y yo me voy a ir a los datos, como dicen ahora en los programas de información que están tan de moda. Los datos que voy a dar son los datos de Eurostat, del estudio de la criminalidad en la Unión Europea del año 2010. No doy el último porque en el último no se incluyen a España porque no le admitieron los datos por considerarlos poco rigurosos. Entonces voy a dar los datos de 2010. Bueno, según estos datos, España es uno de los países más seguros de Europa. Su tasa de criminalidad es de 45 delitos por cada 1000 habitantes. Solo Grecia, con 38, y Portugal con 40, tiene menos delincuencia que España. Decir que es uno de los países más seguros de Europa es decir que es uno de los países más seguros del mundo. Eso es evidente. En la criminalidad más grave, también las cifras son muy bajas. Miren, la tasa de homicidios es de 0,85 homicidios por cada 100.000 habitantes. La media europea es 1,3. En Estados Unidos es 4,75. Y en algunos países de América Latina, 25,49. Miren dónde estamos. A pesar de eso, la población reclusa en España es el doble de la media europea. En el año 2011 había 73.000 personas encarceladas. Ahora mismo hay entre 75 y 78, no tengo los datos definitivos. El 70% son por tráfico de drogas y robos relacionados también con el consumo de sustancias estupefacientes. Como les digo, la media de reclusos en España es de 153 por cada 100.000 habitantes. La de Europa es de 70. Tenemos el doble de presos que en el resto de Europa. Las prisiones de aquí son además las más pobladas de España. Hay la media de Europa, perdón. La media de internos por centro penitenciario es de 921. La media en cualquier otra prisión en la media europea es de 593. Además de esto, de tener los mayores las cárceles más masificadas y más presos en las cárceles, nuestros presos son, nuestros internos, los que más tiempo están en prisión. Tenemos el índice de cumplimiento efectivo de condenas más alto de Europa. Este es el más alto, o sea, sin más. Aunque se hable de que hay cadena perpetua revisable en Alemania, aunque se hable, lo cierto es que si hacemos la media, aquí se pasa la gente más tiempo en prisión que en cualquier otro país de la Unión Europea. ¿Cómo percibe además la ciudadanía los problemas de orden público y seguridad ciudadana? Pues miren, nunca ha sido uno de los 10 problemas principales que se han planteado a la ciudadanía cuando en las encuestas del CIS preguntan cuáles son los problemas principales del país. Nunca lo ha sido. Y solamente un 0,2% de los encuestados considera que España tiene que el problema más importante de España es la seguridad ciudadana. A pesar de todo esto, pues como les digo, se ha iniciado una batería de reformas que a lo que vienen a limitar es que están ligados a limitar los derechos principalmente referidos a la libertad de expresión y de manifestación. Como les digo, por un lado la Ley de Seguridad Ciudadana, pero por otro también la criminalización de determinadas formas de protesta a través de la reforma del Código Penal. Mi opinión es evidente, no existe una necesidad ciudadana ni una demanda ciudadana de un mayor orden público. Sí existe una demanda por parte de determinados órganos de poder de imponer su propio concepto de orden público. Y aquí viene la principal crítica que se le puede hacer a esta ley. No es una ley neutral, es una ley que ha perdido la neutralidad ideológica y se ha puesto al servicio de un determinado concepto de orden público, de unos determinados principios y de unos determinados valores en contra de otros. En relación a eso, el Tribunal Constitucional ya ha hablado y ha dicho muchas veces lo que debe entenderse por orden público y qué no puede hacerse en nombre del orden público. O sea, para el Tribunal Constitucional, ya en el año 87, en una sentencia, la 5/87, dice que una vez aprobada la Constitución, la cláusula de salvaguarda del orden público no puede encerrar otro interés que garantizar el orden público de las libertades. Es decir, la defensa del orden público para lo que está es para garantizar que todos podamos ejercer nuestros derechos.
No se puede utilizar al contrario, que es lo que se hace aquí. Se utiliza el orden público para limitar los derechos que todos tenemos derecho a ejercer. Es así de simple. ¿Por qué? Porque se pone al servicio de unos determinados valores. Se considera que el orden en las calles, un determinado orden en las calles, es más importante que garantizar derechos reconocidos en la Constitución, como es la libertad de expresión o la libertad de manifestarse. Lo cierto es que toda la jurisprudencia constitucional ha considerado que las alteraciones del orden público únicamente deben limitarse a situaciones de hechos, es decir, en aquellos supuestos en los que hay un peligro real en los espacios públicos que compartimos para las personas y para los bienes. Ya dijo además otra sentencia del año 95, la 66/95 de 8 de mayo, que cuando el desorden externo en la calle ponga en peligro la integridad de personas y bienes, podemos hablar entonces de una salvaguarda del orden público que exige una acción del Estado, pero no cualquier corte de tráfico o invasión de la calzada producido en el curso de una manifestación o de una concentración puede incluirse dentro de estos límites. Estamos hablando, por tanto, de alteraciones graves e importantes. No la mera perturbación y la mera molestia puede ser utilizada como excusa para limitar el ejercicio de un derecho. Esto además entronca con la tercera causa por la cual había una exposición, en la exposición de motivos de la ley se decía que era necesaria la aprobación de esta norma, y es que decía que con esta norma lo que se pretendía era adaptar la ley a la jurisprudencia constitucional que había nacido después del año 92. Miren, si lo de la necesidad ciudadana es difícilmente digerible, ya considerar que con esta ley lo que se pretende es adaptar las disposiciones legales a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ya da risa, porque es que directamente lo que hacían era lo contrario. Por eso ha pasado lo que ha pasado. Vamos a ver, el anteproyecto, el primero que nació, el que salió del Ministerio, tenía del que llamó a una gran protesta y contestación social, que gracias a Dios existió, pero también a muchas críticas por parte del Consejo General del Poder Judicial, del Consejo Fiscal, del Consejo General de la Abogacía. Se emitieron por todos estos órganos informes que alertaban de que muchos de sus preceptos eran abiertamente inconstitucionales y contrarios a la doctrina constitucional. En este sentido, yo creo que todos debemos felicitarnos. Yo hablaba de que el Gobierno tuvo que retractarse en gran medida, tuvo que corregir y volver hacia atrás en esta ley, y ya ahora veremos en qué partes no ha tenido más remedio que frenar el caballo y decir, vale, por aquí no puedo seguir. Por estos informes, pero también por una cosa que está funcionando afortunadamente en este país y que hay que reconocer, y es la acción ciudadana. El movimiento de grupos organizados que ahora mismo han despertado además con un brío que hacía muchos años que no existía, y que están diciendo basta, y que gracias a Dios se están diciendo basta y se ha corregido. Lo que tenemos es malo, yo ya les digo que lo que tenemos es malo, pero pudo ser infinitamente peor. Eso también hay que decirlo, y lo veremos qué fue lo que intentaron, qué es lo que tenemos, qué fue lo que intentaron y qué es lo que finalmente parece que se va a aprobar. Bueno, como les digo, lo que voy a hacer es analizar así, en términos generales, el proyecto de ley de seguridad ciudadana. Me voy a centrar en una serie de cuestiones que son importantes, que son además las que en el día a día más problemas dan, más afectan al ciudadano, que son las facultades de la policía en orden a la identificación, y cuándo se puede pedir la identificación, cuándo se puede proceder a trasladar a una persona a un centro policial si no ha sido debidamente identificada, y también registros, cacheos corporales y todo lo relativo a la posibilidad de disolver manifestaciones y reuniones en la vía pública. Bueno, en primer lugar vamos a entrar en lo que es la identificación y la retención policial. Aquí es donde se ha producido un cambio muy importante entre el contenido de lo que era el anteproyecto y el proyecto actual. Fíjense, lo que preveía ese anteproyecto que salió del Ministerio de Interior y que dio lugar a tan amplia contestación social y por parte de muchas instituciones, era en el artículo 16 una posibilidad de reconocer sin más el derecho de las fuerzas de seguridad, siempre en cumplimiento de los fines de prevención, de indagación delictiva y de prevención de la seguridad ciudadana, a requerir a cualquier persona que se identificara en la vía pública, y en el caso de que no fuera posible su identificación en la vía pública, a retenerla y trasladarla a un centro policial para proceder a su identificación. Sin más. Claro, el señor ministro y los que redactaron este proyecto se olvidaron de que existe una sentencia muy importante, que es la sentencia del Tribunal Constitucional 341/1993, que es la sentencia que declaró parcialmente inconstitucional nuestra actual Ley de Seguridad Ciudadana, 1/92. Bueno, como ustedes saben, si no, ya les digo, actualmente tenemos una Ley de Seguridad Ciudadana, que es la 1/92, conocida en aquel momento como la Ley Corcuera. Seguro que muchos de aquí gritaron y protestaron mucho por
por esta ley que, y fíjense ahora que virgencita, virgencita, que me quedo como estoy. Pues yo era muy chica para protestar entonces. Pues con esta ley, lo que esta ley, que se aprobó, dio lugar a un recurso de inconstitucionalidad que declaró inconstitucional determinados aspectos de la misma, todos los relativos a no prever las sanciones, las infracciones específicamente en leyes orgánicas, y lo de las entradas y registros sin posibilidad de autorización, o sea, la posibilidad de que se hiciera una entrada y registro sin autorización judicial. Esta ley luego, en materia de identificaciones policiales, es verdad que no declaró inconstitucional el artículo que regula en la actual ley 192 las identificaciones policiales, pero sí estableció la interpretación que había que darse a ese artículo para que no fuera inconstitucional. Según la sentencia 341/93, se prevén dos supuestos distintos. Esto es lo que les digo de nuestra actual ley 1/92. La posibilidad, en general, sí que existe de que la policía, en sus funciones de indagación y prevención en la calle, puedan solicitarle a una persona que se identifique, y dicha persona debe ser identificada. Pero luego distingue, en el caso de que no pueda ser identificada, esa persona solo puede ser trasladada a un centro policial en el caso, si ha cometido una infracción administrativa y para sancionarla por la misma, o para prevenir la comisión de un delito. No vale por un delito general, ¿no? Porque para prevenir que esta persona creo que va a cometer un delito de tráfico de drogas, imaginemos el caso de unos policías que están en una zona en la que habitualmente se trafica con sustancias estupefacientes, van dos chicos y los quieren identificar porque creen que son compradores o vendedores de sustancias estupefacientes. Únicamente en esos dos casos no cabe la posibilidad de trasladar a un individuo a un centro policial, sino es en este tipo de... en esos dos supuestos. Como les digo, esta es la regulación actual. Lo que hizo el anteproyecto es decir, no, siempre, en todo caso, cuando a mí me apetezca, trasladamos a la persona al centro policial. Todo esto dio lugar a una contestación. El Consejo General del Poder Judicial ya avisó, miren, esto lo van a declarar inconstitucional, entrando la demanda al tribunal, porque es que va en contra de sus propios criterios. Y tuvo que volver atrás sobre sus pasos. Entonces, la regulación que tenemos actualmente de la identificación y retención policial es completamente distinta, y voy a dar aquí el único juicio favorable que me merece este proyecto. Es mejor. Esta regulación que ahora verán, ustedes mismos entenderán ahora mismo por qué es mejor. Es incluso mejor que la que tenemos actualmente, porque es más restrictiva. Y se los explico. Mira, el artículo 20 del proyecto actual de Ley de Seguridad Ciudadana establece que la identificación de cualquier persona puede ser requerida por la autoridad policial en el ejercicio genérico de sus funciones, pero únicamente cuando en dos supuestos, es decir, cuando existan indicios de que ha podido participar esta persona en la comisión de una infracción, o cuando, en atención a las circunstancias concurrentes, se considere razonablemente necesario que se acredite su identidad para evitar la comisión de un delito. Es decir, los mismos criterios que les dije antes ya valen para los dos supuestos, no solamente para el traslado al centro policial, sino también para pedir la identificación en la calle. Ahora mismo, con esta nueva norma, hemos dado un paso más, y no es posible que un policía pida, sin más, en el ejercicio genérico de sus funciones, la identificación a una persona, sino que se requiere que existan indicios de que ha podido participar en la comisión de una infracción, o sea, que se crea que ha podido cometer algún tipo de infracción administrativa, indicios razonables. O, en segundo lugar, también cuando haya indicios de que sea necesario, porque así se previene un delito concreto. En este caso, prevé el artículo 20, los agentes podrán realizar las comprobaciones necesarias en la vía pública o en el lugar donde se hubiese hecho el requerimiento, incluida la identificación de las personas, embosadas. Sí que prevé, si en el caso de que la persona esté cubierta, pues pedirle y exigirle que se retire el emboso. Parece una cuestión razonable si de verdad estamos hablando de esto, de personas que están en alguno de los dos supuestos que hemos mencionado. En ese caso sí que se les puede exigir que se les quite que se quiten el emboso. Y luego además establece que en la práctica de la identificación se respetarán estrictamente los principios de proporcionalidad, igualdad de trato y no discriminación por razón de raza, sexo, nacimiento, origen racial, étnico, etcétera. Parece de perogrullo, pero tanto doña Virginia como yo estamos bastante hartas, no hemos visto ni una vez, ni dos, ni tres, un atestado policial en el que los agentes, literal, ejercitando funciones de seguridad ciudadana y patrullando por la calle número tal, ven a dos individuos de origen marroquí portando una bolsa y, sospechando que pueden haber cometido un delito, les pedimos la documentación. Mire, marroquí con bolsa no puede ser igual a pedir la documentación a alguien. Y lo que viene a decir esta disposición
es que eso ya no se puede hacer. Parece de perogrullo, pero está bien que lo pongan, porque puede dar lugar a quejas y a denuncias posteriores si se produce algún tipo de exceso policial en ese sentido. Estamos ahora en lo que es la identificación en la calle. Luego se establece que cuando la identificación no fuera posible por cualquier medio, y prevé que se agoten todos los medios posibles de identificación en la calle, incluida la vía telefónica, incluido acompañar a la persona a su domicilio si está más cerca del centro policial. Hay que agotar todas las vías posibles antes de proceder al traslado al centro policial. Si aún así esto no es posible, y siempre únicamente al objeto de impedir la comisión de un delito o de sancionar una infracción, ya no estamos en indicios de la comisión de una infracción, sino no, tú has cometido una infracción y yo te tengo que sancionar. Tú estabas consumiendo sustancias estupefacientes en la vía pública, en fin, cualquiera de las sanciones de las infracciones que vamos a ver ahora. En ese caso, solo para sancionar una infracción ya cometida o para prevenir que no se cometa un delito, se puede proceder al traslado a un centro policial que, en cualquier caso, no podrá durar nunca más de 6 horas. 6 horas es mucho tiempo, demasiado, pero es que antes no había tiempo. Entonces, pues ya parece bien que por lo menos se establezca un plazo. Desde luego, para una identificación, que son diligencias que duran normalmente 20 minutos, media hora, no se tarda mucho más en hacer la decadactilar, en mirar normalmente la persona, una vez trasladada, pone todas las facilidades del mundo para proceder a su identificación. 6 horas es efectivamente excesivo, pero es un plazo máximo. O sea, cualquier exceso de lo estrictamente necesario por encima de una vez realizada la identificación, proceder a la puesta en libertad, podría ser sancionable. Y en ese sentido, además, el artículo prevé una cosa bastante positiva. O sea, se exige que a la persona a la que se le ha pedido la identificación se le informe, primero, de las razones por las cuales se le pide la identificación, si es porque se cree que ha cometido un delito o si es porque se cree que ha cometido una infracción. Y, en segundo lugar, de las razones por las que se le requiere para que se le traslade al centro policial. Además, se establece que una vez realizada la identificación en el centro, es obligatorio que a esta persona se le entregue un volante en el que diga el motivo por el que se le ha pedido la identificación, el tiempo que ha durado la diligencia y los agentes identificados por número que han procedido a realizar la misma. Esto es bueno. Como ven, nada de esto se preveía en la legislación anterior, y el hecho de que se prevea específicamente, pues hay que saludarlo positivamente. Aquí, en todo esto tuvo mucho que ver el informe que hizo el Consejo General del Poder Judicial, que ya avisó, primero, de que la regulación del anteproyecto era abiertamente inconstitucional, y en segundo lugar, que era además necesario, porque sí que es cierto que existe jurisprudencia constitucional posterior, adaptar la actual que tenemos, porque es insuficiente y ha habido ya muchas críticas. De hecho, antes de este proyecto de ley, son muchas las charlas que habrán oído de compañeros míos hablando de las insuficiencias y de la deficiente regulación que hay actualmente de la identificación y de la retención policial, que es una privación de libertad. Ya lo ha dicho el Tribunal Constitucional. Se trata de una privación de libertad, no de una detención, pero que siendo una privación de libertad tiene que estar sujeta a una serie de garantías. ¿Qué más ha hecho el proyecto? Miren, también ha eliminado posibilidades casi que aberrantes que existían en el anteproyecto, como es el artículo 20 del anteproyecto, que preveía la posibilidad de retener a personas en caso de extraordinaria necesidad. Así, sin más. O sea, si en caso de extraordinaria necesidad se podían ocupar bienes, desalojar espacios públicos y proceder a la retención de personas. ¿Qué se entiende por extraordinaria necesidad? ¿Y quién dice que es la extraordinaria necesidad? No lo decía la ley. Tampoco lo puede decir un reglamento. Se trata de una cuestión bastante importante. Parece que lo que en cada momento considerará el jefe superior del operativo actuante, lo cual genera una inseguridad jurídica y unos riesgos bastante evidentes. Y luego, en relación a los controles preventivos, también el anteproyecto preveía la posibilidad de, en el caso de que existieran indicios de cualquier acción ilegal, proceder a los controles preventivos, de pedirle a todo el mundo que pasara por un sitio que se identificara. Bueno, pues esto de nuevo se restringe, y únicamente cuando se esté ante un supuesto de necesidad por descubrir a los autores de delitos que causen grave alarma social, se puede proceder a estos controles preventivos. Estamos hablando, pues, se ha cometido un delito, el autor ha huido, creemos que está por esta zona, pues sí que parece ciertamente lógico que se habilite un dispositivo que se vaya identificando a la gente de esa zona para poder identificar al autor. Es este único escenario en el que cabría un control preventivo y genérico a toda la población, lo cual pues restringe afortunadamente el ámbito que preveía el anteproyecto. Otra de las cuestiones que se regula es el tema de los registros corporales. Los registros corporales no tenían regulación en la actual Ley de Seguridad Ciudadana. Sí la tenían en la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, pero bastante
deficiente. Y aquí también, pues, en relación con el anteproyecto, el proyecto ha recogido las mejoras y los consejos que a este respecto les habían indicado el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo Fiscal. Algo tan simple como que la persona que realice el cacheo, el agente, sea del mismo sexo que la persona a cachear. No estaba previsto en el anteproyecto. Algo tan simple como que en el caso de que en el cacheo, por las circunstancias excepcionales que fuera necesario exponer alguna parte del cuerpo normalmente cubierta con ropa, que a esa persona se le aparte y no se realice en la vía pública, sino en un sitio discreto y sin ser vistos por terceros. Algo tan simple como la misma cláusula de proporcionalidad que les acabo de decir, o sea, no se pueden realizar cacheos en base a situaciones de discriminación por nacionalidad, raza, sexo o origen racial. No cabe un cacheo sin más a una persona por ser de un origen racial determinado o por vivir en un barrio determinado y como todos los de Ginamar cometen delitos, pues a cachear a todos Ginamar. No, eso no cabría. Regula también la posibilidad de que estos cacheos y registros se realicen en contra de la voluntad del afectado y faculta en este caso a la autoridad policial a adoptar las medidas de compulsión indispensables conforme a los principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad. A nadie le gusta leer esto es cierto, pero ¿alguien se cree aquí que cuando una persona se niega a hacer un cacheo no le obliguen? No, evidentemente le obligan. Lo que pasa es que el Tribunal Constitucional ha dicho una y mil veces que para que sea legal la compulsión física es necesario que una ley lo prevea. Entonces, lo que viene a hacer esta norma es suplir ese vacío que ya venía exigiendo el Tribunal Constitucional. Para que me entiendan, todas las veces que hasta que se apruebe esta ley la policía proceda a hacer un cacheo en contra de la voluntad del cacheado, está realizando un acto inconstitucional. Así de simple. Porque ya el Tribunal Constitucional dijo que para este tipo de compulsiones es necesaria una previsión legal y como tal no existe. Existe para la detención, sí, pero no para el cacheo, curiosamente. El actual, sí. Esto en cuanto a lo que son intervenciones y detenciones. Les voy a hablar ahora de la cuestión relativa a la disolución de manifestación de la disolución de manifestaciones y de reuniones. También aquí, afortunadamente, ha habido una vuelta atrás de lo que prevía el anteproyecto, pero porque el anteproyecto, de nuevo, olvida toda la tradición constitucional de España, toda la normativa que existe en vigor y olvida que la manifestación y la reunión son derechos fundamentales de los importantes, de los de la sección primera, del capítulo segundo, del título primero de la Constitución, de los que solo se pueden limitar en caso de extraordinaria y urgente necesidad y con la cláusula de orden público, pero no de la del orden público de ellos, sino de la del orden público que dice el Constitucional. De todo esto se olvidaron en el anteproyecto y previeron sin más que la autoridad gubernativa podría acordar la disolución de reuniones en lugares de tránsito público, estoy hablando de reuniones y manifestaciones legales, comunicadas y con el expediente no autorizado, sabemos que está mal dicho, y con el expediente finalizado adecuadamente. Pues como les digo, podrían acordar la disolución de reuniones y manifestaciones ante situaciones de desorden material, entendiendo por tal el que impide el normal desarrollo de la convivencia ciudadana por afectar a la integridad física de las personas o a la indemnidad de los bienes públicos, así como los supuestos del artículo 5 de la Ley 983, que es la ley que regula el derecho de reunión. Miren, la regulación que tenemos actualmente sobre cuándo puede la policía disolver una manifestación es muy clara y es la única posible. ¿Cuándo? En los supuestos del artículo 5 del derecho de reunión. Es decir, la única posibilidad que tiene la fuerza pública de disolver una manifestación autorizada son las mismas que existen para no autorizar, para no autorizar una manifestación. Y es, en aquellos casos en los que estemos ante reuniones, lo tengo por aquí, reuniones o manifestaciones ilícitas de conformidad con las leyes penales, es decir, que estemos ante una asociación ilícita, cuando se produzcan alteraciones del orden público con peligro concreto para las personas y para los bienes, y en los casos en los que por parte de los asistentes se haga uso de uniformes paramilitares. A esto ahora el anteproyecto le sumaba las situaciones de desorden material. Y luego daba una especie de definición de qué es un desorden material, pues uno que impide el normal desarrollo de la convivencia ciudadana por afectar a la integridad física de las personas o a la indemnidad de los bienes. No hace falta un peligro concreto, sino impedir el normal desarrollo de la convivencia ciudadana. ¿Quién decide qué es lo que impide el normal desarrollo de la convivencia ciudadana? En cada momento, el agente actuante que se encuentra al frente del operativo correspondiente.
tirar un contenedor altera el normal funcionamiento. Pues una reunión o manifestación autorizada podría ser disuelta porque se tirasen 3 contenedores sin que nadie lo hubiera, sin que nadie hubiera tenido ningún tipo de riesgo y sin que se hubiera producido ningún tipo de daño. Esto evidentemente es fatal. Y es fatal sobre todo porque incurre además en un error, en una deficiencia de la ley que es muy general, que es la de utilizar conceptos jurídicos indeterminados, conceptos valorativos, desorden material. ¿Quién define un desorden material? Abre aquí una puerta enorme para, en base de la imprecisión, dar o quitar la amplitud del derecho en función de lo que nos convenga, de lo que convenga a las instituciones políticamente. Si es una manifestación que me conviene porque justo está defendiendo postulados que yo defiendo, pues a lo mejor el desorden material requiere de verdad una verdadera catástrofe. Si estamos manifestándonos en contra de la ley, del proyecto de ley por la seguridad ciudadana, al primer contenedor eso se puede disolver. Es por lo tanto una situación bastante compleja. A este respecto, además, tenemos que tener en cuenta que el Tribunal Constitucional, en otra sentencia, también del 81, estableció que solo se puede considerar que una conducta es contraria a la seguridad ciudadana cuando claramente se haya traspasado de manera efectiva el ámbito de libertad constitucionalmente fijado. El mero enunciado de alteraciones o perturbaciones sin criterios para establecer la gravedad de las mismas y sin definiciones precisas de qué debe entenderse por tal, facilitaría interpretaciones o extensiones facilitaría las interpretaciones o extensiones que decidiera la autoridad gubernativa, ampliando en exceso, por tanto, el ámbito que prevé la salvaguarda del orden público. Nos dice eso, es decir, no se utilicen, por Dios, conceptos indeterminados para poder abrir el campo lo más posible o estrecharlo cuando nos convenga. La buena noticia, se echaron para atrás. No fue posible por las críticas que hubo, e insisto de nuevo en la importancia que ha tenido en este sentido tanto la acción ciudadana como las críticas de muchas instituciones a los excesos de esta ley. Y el actual artículo 23 de la ley 192, el actual artículo 21 que prevé el proyecto, pues regula la cuestión de forma similar a la ley /192, es decir, una manifestación y una reunión únicamente podrá disolverse en los casos en los que así lo prevé la ley reguladora del derecho de reunión, los que les dije antes: uniformes paramilitares, reuniones contrarias a las leyes penales y peligro concreto, hacia alteraciones del orden público con peligro concreto para las personas o para los bienes. Estamos en una cláusula mucho más cerrada y el peligro concreto es concreto, es decir, no vale cualquier tipo de alteración de la tranquilidad o del sosiego en la calle. Se recoge además en el proyecto que el recurso a la disolución de la reunión o manifestación debe ser siempre el último recurso y la obligación que tiene la fuerza pública de avisar previamente a los asistentes, es decir, antes de disolver tienen que hacer la comunicación de que se va a proceder a disolver, dar el tiempo para que se retiren. En los protocolos, esto ya es protocolo policial, porque sí existe esto existía como protocolo policial, no existía como tal en la ley, con lo cual podía cambiar el protocolo y que se dejara de avisar. Ahora ya está en la ley esta necesidad de aviso previo. Y yo creo que aquí se acaba lo que viene a ser los juicios favorables que voy a hacer de esta ley, porque ahora entramos en la parte divertida, que es la de el centro, el meollo de esta ley, que son las infracciones, porque esto es una ley sancionadora, es una ley que a lo que se dedica es a castigar determinadas conductas, y aquí pues es donde efectivamente se han puesto las botas y han desarrollado ampliamente toda la potestad legislativa del Estado a favor de una determinada concepción del orden público. Para que se hagan una idea, la ley 1/92, la actual, contiene 26 infracciones, el proyecto 47. Ya con eso estamos hablando de que se han aumentado exponencialmente las conductas que se consideran contrarias a derecho. ¿De dónde viene este aumento? Pues principalmente viene de dos vías. La primera es criminalizar acciones que tienen mucho que ver con el derecho a la manifestación y el derecho de reunión, son todas muy ligadas a no hacer manifestaciones y reuniones en sitios no adecuados o hacerlas de forma no autorizada o a insultar a alguien durante una manifestación. Y en segundo lugar, por el hecho de, saben que con la reforma del Código Penal se van a eliminar las faltas, de transformar en infracciones administrativas lo que antes eran faltas. En relación a esto uno puede pensar, bueno, el hecho de que se deje de castigar penalmente una conducta y pase a ser solo infracción administrativa parece positivo, parece que es una menor punición de la conducta. Nada más lejos de la realidad. Lo que se ha hecho es infinitamente peor de lo que se estaba haciendo. Les digo cuál es la diferencia.
En primer lugar tenemos el Código Penal, que se castiga una serie de faltas que se enjuician en un juzgado de instrucción por parte de un órgano judicial, un juez y un fiscal, independientes del proceso, es decir, están las dos partes y está el juez, que es un tercero, que es el que resuelve. Ahora, los expedientes para las infracciones, los expedientes por infracciones de la Ley de Seguridad Ciudadana los tramita la delegación del Gobierno y, por lo tanto, una de las partes, la fuerza actuante. Se les está dando a la delegación del Gobierno, que actúa bajo criterios políticos, la facultad de resolver sobre situaciones que afectan a ese poder político. Al final, las sanciones las impone el ministro, pues el señor Wert es el que sancionará a los que en el ejercicio del derecho de la manifestación contra la Ley de Seguridad Ciudadana insultarán o cometerán algún tipo de infracción. Está castigando la parte, no está castigando un tercero imparcial. Señor Fernández. El señor, dije Wert, cierto. Sí, señor Fernández. De ver hablamos otro día, que también da para los suyos. El señor Fernández, exacto. Señor Fernández. Fue el ministro de un militar franquista. Correcto, es verdad. En segundo lugar, por un lado esto, castiga a una de las partes, no un tercero. En segundo lugar, hay una quiebra del principio de igualdad. Miren, en un juicio de faltas, el Tribunal Supremo ya ha dicho por activa y por pasiva y en muchas resoluciones que las declaraciones de los agentes de policía no tienen presunción de veracidad, es decir, son testigos, igual que es testigo cualquier otro que pueda presentar la parte, y por lo tanto no se presume que lo que diga uno va a ser verdad frente a lo que diga otro. Eso se valora en el contexto del juicio en función de lo que merece mayor o menor credibilidad. ¿Esto funciona así con la Ley de Seguridad Ciudadana? Pues no, porque el artículo 53 dice que recoge lo que se llama la presunción de veracidad de las actas y denuncias que hayan redactado las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Se presume, salvo prueba en contrario, que todo lo que dicen los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad es cierto. ¿Con carácter general o en materia de la Ley de Seguridad? En materia de la Ley de Seguridad. En materia de la Ley de Seguridad. Sí, yo en general no. Esto es peligroso. Esto es peligroso. Vamos a ver, sí que es cierto que durante bastante tiempo en los juzgados de lo penal, y puede que haya algún compañero que todavía esté un poco despistado, sí que se ha dicho esto de no, la declaración de los agentes tiene presunción de veracidad, pero ya desde el año 98 y 2000 el Supremo lo dejó muy claro, es decir, no se le puede dar a una persona un carácter cualificado, de testigo cualificado frente a otra, eso no es posible. Cada declaración se valora en cada circunstancia y en cada contexto teniendo en cuenta lo que ha ocurrido. Y claro, que el agente que a lo mejor resultó lesionado en la manifestación tenga en su declaración presunción de veracidad frente a aquel que es acusado de la lesión, es darle a una de las partes presunción de veracidad sobre la otra. Eso es una barbaridad. ¿Dime? ¿Hay garantía de igualdad? No hay. Luego, en tercer lugar, hay un incremento generalizado de las sanciones. Luego ahora lo veremos, como de las sanciones por las faltas hemos pasado a sanciones que se supone que son administrativas y que no son penales, que deberían ser más leves. Absolutamente lo contrario. Una falta que podemos estar condenando, como mucho, si es muy mala la persona, 360 euros puso yo una vez. Pues yo ni he llegado a eso, fíjate, debo ser buenísima. Y aquí pues estamos hablando, pueden llegar, lo mínimo van a ser siempre 100 euros, que para nosotros ya es una multita importante, y llegamos hasta los 600.000, que es una infracción que en ningún concepto, en ningún escenario jamás sería posible poner en un juicio de falta. Y luego, por último, el control jurisdiccional, que es a posteriori. O sea, se trata de un procedimiento administrativo, te sanciona una de las partes en el procedimiento administrativo. Luego, si quieres que solo revise un juez, tienes que presentar un recurso contencioso administrativo ante la jurisdicción contencioso administrativo, que lleva ¿qué? Tasas. Hay que pagar. Frente a la jurisdicción penal, que es gratuita, que nadie tiene que pagar, que a uno se le cita un juicio, acude y se le condena o se le absuelve, pero por lo menos tiene la seguridad de que quien tiene enfrente no es una parte y no está contaminado por las circunstancias o por los hechos que han ocurrido. Esto en cuanto a lo que supone, por lo tanto, pasar las faltas a infracción administrativa. ¿Cómo castigan además estas infracciones? Pues miren, hay tres tipos de infracciones, las muy graves, las graves y las leves. Aquí ya nos distanciamos de la ley 1/92, de la actual Ley de Seguridad Ciudadana. Esta ley no preveía infracciones muy graves, solamente preveía la posibilidad de que determinadas sanciones graves pudieran convertirse en muy graves si se producía un riesgo contra la salubridad pública, se hubiera alterado el funcionamiento de los servicios públicos, transportes colectivos o abastecimientos, o bien se hubieran producido con violencia o amenaza colectiva. Es decir, determinadas infracciones, que eran las más importantes,
sí podían llegar a convertirse en muy graves cuando además hubiera una afectación colectiva que afectara a bienes de primera necesidad, servicios públicos o a una pluralidad de personas. Esa era la única posibilidad. Ahora no hace falta que se produzcan estos tipos de escenarios para tener infracciones muy graves. En cuanto a las sanciones, pues les digo, hay un incremento generalizado. Las infracciones leves se castigan actualmente con hasta 300 euros de multa sin mínimo. O sea, se puede poner 60, 30, 40. Ahora hay un mínimo de 100 euros hasta 600. O sea, tenemos un mínimo de 100 y doblamos el límite máximo de 300 a 600. Las graves, pues se incrementa el límite mínimo. Actualmente son de 300 euros a 30.000 euros, ahora son de 600 euros a 30.000 euros. Las muy graves sí que se quedan igual, de 30.000 euros a 600.000 euros, que ya es dinero. Lo que voy a hacer ahora, les puedo hablar de todas las infracciones, pero es que son 47. Entonces, para no aburrirnos, lo que voy a hacer es indicarles ¿Puedo hacer un comentario? Sí. Yo quisiera hacer un comentario sobre precisamente este punto de las sanciones, de lo que estamos hablando. Para que se hagan una idea, les pongo un ejemplo. Un juicio de faltas que yo he celebrado esta mañana por un supuesto atentado que quedó degradado en una falta. El agente lo que tenía era un simple arañazo, en un rifirrafe con alguien, le hace un arañazo y por eso vino. Al final quedó en una falta. Como reconoció los hechos, se ha llevado una multa de 40 euros. ¿Vale? Piensen ustedes una cosa respecto de lo que Carla está diciendo en cuanto a la graduación de las sanciones. Hay una diferencia esencial entre las faltas que juzgamos en la actualidad los jueces y este sistema que impone esta ley, que a mí me parece esencial. Y les digo cuál. Tanto Carla como yo, como cualquier juez, en la actualidad, con el Código Penal actual en la mano, cada vez que imponemos una multa a alguien, tenemos que graduarla en función de la capacidad económica de esa persona. Entonces, es verdad que si usted y usted cometen la misma falta, se pueden llevar los mismos días, pero la cuota diaria de multa varía en función de la capacidad económica de usted. Si no tiene trabajo, que a lo mejor le pongo 10 días, como le he puesto esta mañana a esta persona, 2 euros diarios, ¿vale? Pero si aquella persona trabaja y tiene un salario de 800 euros al mes, son los 10 días por 4, por 5, por 6 euros. ¿Entienden lo que esto supone? Y el cambio de esta ley administrativa va a permitir que, como dice Carla, la delegación del gobierno sancione a la gente por cometer estas infracciones sin tener en consideración la capacidad económica de esa persona. Lo que Carla acaba de comentar es verdad. Nosotros en la práctica en un juicio de faltas poner una multa de 300 euros ya es decir, Es una pero persona muy piensen mala. que con esta ley tenemos hasta 600.000 600.000 euros. Pero vamos, ¿de qué hablamos? ¿De qué hablamos? ¿De qué patrimonio hablamos en este país? Solo quería hacer este comentario para que ustedes piensen que por lo menos los jueces en la actualidad, en el juicio de falta, tenemos una amplísima capacidad de graduar la cuantía de la multa teniendo en cuenta lo que el Código Penal nos exige, que es atender a la capacidad económica de esa persona. Con esta ley en la mano eso desaparece. Con lo cual, no me digan ustedes, yo entiendo que la conducta puede ser la misma, pero vamos a ver. Una persona que vive de una ayuda del Estado de 420 euros, de las cuales yo conozco mucho, a una persona con un alto nivel adquisitivo, ¿les vamos a poner los mismos 30.000 euros? Si a ustedes les parece eso razonable y justo, pues... Y de hecho, sigo. Sí. En atención a lo que estabas diciendo, no lo pensaba comentar, pero como ven los rangos son muy amplios, son de 30.000 a 600.000. Y la ley prevé cuándo puede ir en rango mínimo, cuándo puede ir en rango medio, cuándo puede ir en rango alto. En ningún momento se prevé que eso se haga en base a la capacidad económica, sino es la gravedad de la falta de buena fe, la gravedad de los hechos, etcétera, etcétera. Pero nunca se atiende a la capacidad económica de las personas. Eso es un hecho que no tiene... A mí, Carla, lo que me parece asombroso no tiene mayor... es que tú y yo, ahora mismo, en el ejercicio de nuestra función jurisdiccional, no podemos imponerle a nadie una multa de 600.000 euros. Seamos serios. Y sin embargo, se va a permitir al poder político imponer unas multas de hasta esas cuantías. Y si quieres sin recurrirla, paga necesidad las que tasas. intervenga ningún juez. Ojo, a mí me parece más que excesivo. Pues para terminar de enfadarnos, encima vamos a mirar qué es lo que vamos a sancionar. Les voy a hablar de las infracciones muy graves, son solo 4. Son solo 4, gracias a Dios.
pero les voy a hablar de a mí la que me parece más insultante, insisto, infracción muy grave, que puede estar castigada de 30.000 a 600.000 euros. Considera esta ley infracción muy grave las reuniones o manifestaciones no comunicadas o prohibidas en infraestructuras o instalaciones en las que se prestan servicios básicos para la comunidad o en sus inmediaciones, así como la intrusión en los recintos de esta, incluyendo el sobrevuelo, bueno, no sé cuál, cuando se haya generado un riesgo para las personas o un perjuicio en el funcionamiento. Vamos a ver, una manifestación o reunión no comunicada en un edificio que preste servicios básicos para la comunidad o en sus inmediaciones y se perjudique el funcionamiento. Infracción muy grave. Esto yo lo he dicho varias veces. Da la impresión de que el ministro Fernández Díaz estaba viendo Canal Nou, vio lo que pasó cuando se cerraron las emisiones de Canal Nou, que los trabajadores acudieron, ocuparon lo que vienen siendo las instalaciones, llevaron a cabo la emisión y dijo, esto no lo podemos permitir. Yo no puedo permitir que desde un medio público se me esté insultando de esta manera, se me esté criticando, entonces voy a convertirlo en infracción. Y es lo que han hecho. Se trata de manifestaciones simplemente por el hecho de que estén en edificios que prestan servicios básicos para la comunidad o en sus inmediaciones, que es lo grave. O sea, manifestarnos al lado de un hospital, la gente de la sanidad pública, porque se está privatizando, alterarnos al funcionamiento, hombre, si como la ambulancia te va a quedar un rodeo, ya la hemos fastidiado. Y estamos hablando, por supuesto, para los promotores y organizadores, que esos son los que lo hayan convocado por internet, los que lleven las camisetas, los que lleven la pancarta y los que lleven al final lo han ampliado de tal manera que promotores y organizadores pueden ser cualquier persona. Pues para estas personas la multa puede ser de 30.000 a 600.000 euros. Esto en las infracciones muy graves, que con relación a las infracciones muy graves no hay... luego son otras graves que ya estaban reguladas, sí que como mención se puede decir que han convertido en infracción lo de la proyección de haces de luz, las luces estas rojas a los conductores y a los pilotos de avión, que sí que es verdad que en algún momento han generado algún tipo de riesgo de producir accidentes. Las infracciones graves son también muy divertidas. Aquí es donde, lo que hablaba Virginia, aquí el grueso suele estar en el tema de transformar en infracción administrativa lo que antes eran faltas. Les voy a poner un ejemplo, mire. Es una infracción grave la perturbación de la seguridad ciudadana en actos públicos, espectáculos deportivos, solemnidades, oficios religiosos o reuniones numerosas. Es la que venía siendo la falta del artículo 633, que sigue siendo hoy en día la falta del artículo 633 de nuestro Código Penal. Alteración del orden público en actos públicos, reuniones numerosas, lo que viene siendo dar gritos, etcétera. Esta falta nosotras la tenemos prevista en el Código Penal con una pena de localización permanente, arresto domiciliario, de 2 días a 12 días. O bien una multa de 10 a 30 días. O sea, en el peor de los casos, o te vas 12 días a tu casa, que nunca te vas 12 días, te vas 6, sí. o pagas una multa de 180 euros. Pues ahora la tenemos de 600 a 30.000 euros. Sin intervención judicial, sin ningún tipo de control y con todas las características del procedimiento que les hemos dicho. Después se regula, esto también tan llamativo, que es la perturbación grave de la seguridad ciudadana que se produzca con ocasión de reuniones o manifestaciones frente a la sede del Congreso de los Diputados o del Senado, o bien de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, aunque no estuvieran reunidos. No soportaron, de verdad que no soportaron, ver a esta gente en la plaza, en el Paseo del Prado de la Plaza Cibeles, protestando contra el gobierno. No lo soportaron, lo vieron por la tele y dijeron, lo tenemos que prohibir. ¿Qué se altera ahí? ¿Qué causa de alteración del orden público hay porque te manifiestes cerca del Congreso de los Diputados cuando no están reunidos? No se crean, es que cuando están reunidos es delito. Es que eso es lo gracioso de todo esto. Por lo demás, como infracción grave que llame también la atención, por supuesto, la desobediencia o resistencia a la autoridad o sus agentes en el ejercicio de sus funciones cuando no constituya delito. Nuestra falta actual del artículo 634, falta de respeto y desobediencia leve, que está castigada, la tenemos castigada actualmente en nuestro Código Penal con, con multa de 10 a 60 días, máximo 360 euros se le puede imponer a una persona normalmente por este tipo de acciones. Evidentemente, como decía Virginia, va con la capacidad económica. Digo 360 euros porque es la capacidad media estándar. Si viene el duque de no sé quién o Botinga y que le ha pegado a una gente, pues a lo mejor le ponemos más, porque tiene más dinero. Pero ante un sueldo medio, la media es 6 euros por día, son pues eso, 360 euros. Pues ahora, de nuevo, de 600 a 30.000 euros.
Luego, como hoy ha puesto ya 40 euros, o sea, no sería posible poner los 40 euros que puso Virginia esta mañana, mínimo 600. Y luego, como infracciones nuevas que se han regulado, pues mire, la solicitud de servicios de prostitución en la vía pública o en sitios cerca de parques infantiles o en espacios de ocio donde accedan menores de edad. Aquí corrigieron un poco la versión anterior, porque sí que es verdad que lo que dicen es que solo se sanciona al que solicite los servicios, no a la profesional que lo ofrezca. Pero a la profesional que lo ofrezca, dice la ley que se le advertirá que deje de ofrecerlo y que como no lo haga, se le castiga por la desobediencia. O sea, al final se la va a castigar. Es como una especie de hipocresía de, no, a la prostituta no podemos sancionarla, pero al final la sancionamos. Es como muy curioso. Por desobediencia, efectivamente. En lugar de por ofrecer su servicio, por desobediente, por no hacerme caso. Vamos a ver, si no es infracción ofrecer tu servicio, ¿qué legitimidad tienes tú para decirme que no lo haga? Es que no tiene ningún sentido, pero ahí está. ¿A que no exige requerimiento previo? No, sí, lo pone aquí, Sí, se le requiere 2 veces, a la tercera vez castigan por desobediencia. Mira, sí, tiene eso. Y luego ya, no le voy a aburrir mucho más porque me estoy comiendo todo el tiempo. La última falta que les voy a decir que me da una pena, porque quería hablar de las devoluciones en caliente también, a ver si luego tenemos tiempo, porque eso es otra barbaridad que además lo han colado por la puerta de atrás a última hora, sin posibilidad de debate al respecto. Les comento otra falta grave que me llama mucho la atención, que es la falta de colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en la averiguación de delitos o en la prevención de acciones que puedan poner en riesgo la seguridad ciudadana. Vamos a ver, si uno quiere ser policía, a mí me parece muy bien, pero no nos pueden convertir a todos los ciudadanos en policías. O sea, lo que está exigiendo, además, es de nuevo una norma en blanco, falta de colaboración, pero ¿qué colaboración se le puede exigir a un ciudadano en el descubrimiento de delitos que pongan en peligro, que puedan poner en riesgo la seguridad ciudadana? ¿Hasta dónde llega esa colaboración? ¿Tengo que dejar entrarles en mi casa? ¿Tengo que ir yo detrás del delincuente? Exactamente qué es lo que tiene uno que hacer? ¿Seguirlo con su coche? Es tremendo. Efectivamente, es convertirnos a todos en vigilantes. Claro. Y eso no tiene absolutamente ningún sentido. Y ya, no, mira, termino aquí porque este es importante, yo sé que además es un tema que interesa. Se prevé como infracción el uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades y miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, cuando ello pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, o bien de las instalaciones, o bien poner en riesgo una operación. Vamos a ver, uso no autorizado de imágenes y datos personales de agentes y fuerzas y cuerpos de seguridad. El precepto sobra, pero además de sobrar, lo que no pueden decir es que dice lo que no dice. Este precepto no dice que no se pueda grabar a un agente cuando está cometiendo una infracción, por ejemplo, con ocasión de una manifestación. Primero, que habla de uso no autorizado de imágenes, no de grabarlas. Y en segundo lugar, lo que prevé esta norma, lo único que puede prever, o sea, el sentido común nos dice que lo único que puede prever es que a lo mejor, si existe algún tipo de dispositivo de agentes de paisano que se encuentra realizando pues una investigación o labores de inteligencia en una determinada zona, si alguien sabe que esas personas son policías y las graba y se le enseña a todas las personas que están supuestamente bajo investigación, vale, frustras la finalidad de una investigación. Para eso es para lo que está pensado este artículo, pero bajo ningún concepto. Vamos a ver qué hacen en la práctica con él, que es lo peligroso. Bajo ningún concepto pueden utilizarlo como excusa para que, si hay una grabación de, por ejemplo, una extralimitación de un agente de las fuerzas y cuerpos, coger ese móvil y decir, te lo requiso. No vale. Eso no vale. Y otra cosa, insisto, es lo que hacen en la práctica y esto no ha entrado en vigor aún y lo seguimos bien y lo vemos ya nosotros en los juzgados, pues seguramente ahora lo vamos a ver bastante más. En resumen, como les digo, se trata de una ley que se ha hecho con toda la intención del mundo, que obedece a una concepción del orden público que abobina de derechos que ha costado mucho conquistar y que durante mucho tiempo han estado razonablemente protegidos en nuestra Constitución. El 80 y pico % de la población se manifiesta en contra de esta ley y pide la derogación de la misma. Parece que en ese sentido van todas las opciones políticas que no son el Partido Popular, manifestando todas ellas que van a derogar esta ley, que va a entrar en vigor, porque efectivamente solo queda el trámite del Senado, donde va a ser un paseo militar. Policial.
policial. Más nos vale que se retire, porque salvo las prevenciones que les hice sobre lo de la identificación, que sí que es cierto que aquí pues hay una leve mejora en cuanto a la regulación actual, en todo lo demás es una ley claramente regresiva. Luego, si me da tiempo y si en el debate no nos liamos mucho, les hablo del tema de las devoluciones en caliente, porque lo que pasa es que como es un tema bastante complejo, es que da lugar si a mí se me invitan, yo les doy otra charla sobre la cuestión, porque es también muy delicado y muy grave. En primer lugar, buenas tardes a todos los presentes. Gracias por haberme invitado, la verdad. No sé por qué me han invitado, pero gracias por haberme invitado. Y cuando Carla me habló de venir aquí, me propuso hacer una charla, ya que ella iba a hablar sobre la ley Mordaza, la ley de seguridad ciudadana, ampliar esta charla con una referencia, aunque fuera un resumen, porque entiendo que esta charla no va destinado a público profesional, pero sí gente interesada en conocer por dónde van el horizonte próximo en materia sancionadora, no solo administrativa, como ha comentado mi compañera, sino ya una cosa más seria, penal. Entonces me propuso, como yo estaba estudiando la reforma que actualmente se está tramitando del Código Penal, que ampliáramos la exposición que ella iba a hacer sobre la ley Mordaza con las directrices por donde va la reforma del actual Código Penal. Entonces, sobre esto les voy a hablar yo. Otra ley que corre, según he leído hoy, esta mañana, no voy a decir en medio de comunicación para que no digan si cito a uno o no, o a otro. Esta mañana he leído un artículo que los plazos con los que ahora mismo parece ser que se maneja el gobierno son mucho peores de lo que yo auguraba, porque han llegado a la conclusión, parece ser, que no van a contar con el consenso de ningún partido político, y creo que han tirado la toalla en materia de consenso y han decidido ya pues meterla por la vía urgente, que entre los días 20 y pico de enero la apruebe el Congreso. Si eso es así, teniendo en cuenta la mayoría absoluta del Gobierno en el Senado, pues antes de Semana Santa estaría publicada en el Boletín Oficial del Estado. Y el plazo de entrada en vigor es de 6 meses más tarde. Quiero decir que, por un poco mal que nos salgan los cálculos, antes de final de año de 2015, del próximo año, entraría en vigor. Entonces, claro, yo tenía, siento decir, otras esperanzas de que todavía se frustrara un poco más la tramitación legislativa, que la cosa se alargara un poco y entre con un poco de ayuda pues no saliera. Pero claro, me lleva un gran disgusto esta mañana cuando he leído la noticia. Todo se lo digo porque si la noticia real pinta muy mal. Les cuento, yo he estudiado todas las reformas del actual Código Penal del 95, que yo ya después de 20 o 22, yo ya he perdido la cuenta de cuántas van, creo que un 25 tranquilamente. Esta, pues ya no sé si es la 25, la 26 o la 27, son muchas. Y además les digo, yo estudié en una época en la que me tocó estudiar el Código Penal anterior, el del 73. Entonces yo recuerdo lo que decía el del 73, lo que decía el del 95, cuando se convirtió en nuestro primer Código Penal de la época democrática, y conozco de muy buena mano todas y cada una de las modificaciones, pero es que no he visto ninguna como esta. Para que se hagan una idea, el actual Código Penal tiene, tal y como está configurado ahora mismo, 639 artículos. Esta modificación aborda más de 300. Esto supone modificar, no el Código Penal entero, pero medio tranquilamente. Entonces, si ustedes fueran profesionales, les diría que hagan lo mismo que yo, empiecen a estudiar, porque esto no se estudia en 3 días. Como ustedes no lo son, me limitaré a informarles de algunas de las novedades que introduce. Como idea inicial, si quieren, les pongo la conclusión antes de empezar, pero es que voy a empezar del mismo modo que probablemente voy a terminar, diciéndoles que se trata de una reforma profundamente sancionadora,
y profundamente retrógrada, que nos sitúa, ya no me atrevo a decir en qué época o en qué año, pero los datos que sobre la criminalidad manejaba hace un rato mi compañera no justifican este aumento de la potestad sancionadora que, como ustedes ven y como comentó Carla, está orquestado en una doble vía. Por un lado, se ha hecho uso del aumento de la potestad sancionadora en vía administrativa, pero ojo, para los que esto les sepa poco, sujétense bien al asiento, porque todavía en vía penal se cargan mucho más las tintas. Entonces, si le han parecido a ustedes, que he visto las caras de muchos de ustedes sorprendidos con las cuantías de las multas aplicables con la ley Mordaza, es que no se imaginan lo que puede ser la aplicación de la nueva reforma del Código Penal, porque esas multas se quedan cortas al lado de lo que aquí nos vamos a encontrar. Algunas de las cuestiones son muy preocupantes. Les digo, vamos a ir desgranando algunos de los aspectos más importantes que les pueden interesar más, y voy a conectar con lo que ha comentado mi compañera. La supresión, en principio, celebrada por todos, del libro tercero del Código Penal relativo a las faltas. Digo celebrada en un principio porque, claro, cuando yo también oí van a quitar los juicios de falta, fantástico. En eso probablemente la mayoría de los jueces, con independencia de la asociación a la que pertenezcamos, estaríamos de acuerdo en aplaudir esa idea. Pero como yo suelo decir, hay que buscar una salida a esa conflictividad social que ahora encauzamos a través de los juicios de falta. Y claro, ahí es donde yo creo que fracasa tanto la ley Mordaza como la ley de reforma del Código Penal. ¿Por qué? Porque en principio suprimir las faltas, la idea es buena, pero busquemos un cauce para esos vecinos que se pelean, para esa gente que se insulta, para para los grafitis en las paredes, para alguien que, en fin, esas conductas tan leves hay que buscarles una salida. Y había muchas posibilidades, pero entre ellas ha optado el poder político por dos. Una, lo ha explicado mi compañera, convertir esas que eran faltas en infracciones administrativas. Pero es que ustedes ya han visto cómo se me han puesto a mí los pelos, como escarpia. ¿Por qué? Porque si yo, por una de esas infracciones, impongo una multa de 40 euros o de 80, cuando yo leo que la administración va a poder poner hasta 600.000, vamos, yo no sé, pero es que no sé a qué ciudadano de capacidad media le llega esas posibilidades económicas. Y además la posibilidad de graduación, como ustedes ven, va a ser muy arbitraria, porque a mí por lo menos la ley, como juez, me impone a la hora de imponer una multa, graduarla teniendo en cuenta la capacidad económica que me demuestra la persona. Pero es que aquí no van a comprobar la capacidad de nadie si ni siquiera lo prevé la ley. Entonces, ahí, ese es el primer fracaso, convertir en infracciones administrativas conductas que eran falta, porque como ustedes ven, la punición, bueno, es que yo preferiría que siguieran siendo falta, y yo creo que la mayoría de los ciudadanos también. Yo creo que en ese sentido los ciudadanos confiarán en nosotros los jueces, aunque muchas veces, lógicamente, si les condenamos nunca están de acuerdo con nuestras condenas, pero la mayoría estarían, estoy segura de que aceptarían más una multa de 40 o 60 euros que yo le ponga que esas barbaridades de cifras que, por Dios, eso no hay quien lo pague. La otra vía que ha utilizado el legislador para resolver qué hacer con estas conductas, con estas faltas, es las que no convierten en infracciones administrativas, lo empeora, las ha convertido en delitos, pero ahora lo llama delitos leves. Entonces, como ustedes ven, en realidad lo que se ha hecho por las dos vías es aumentar la punición, o sea, aumentar la forma de castigo de estas conductas. Eran conductas que hasta ahora se consideraban leves y tenían una sanción leve, y ahora o las convertimos en infracciones administrativas con unas multas desorbitadas, o, peor, las convertimos en delito con una serie de consecuencias accesorias que ello conlleva. Entre ellas, les voy a citar un ejemplo muy sencillo, que le puede pasar a cualquiera. Un día tiene una disputa con un vecino, le insultan, ahora que va a ser delito leve, antecedentes penales.
El día que alguno diga, me voy a presentar una oposición, y luego va un día a sacar allí en el registro los antecedentes y los tiene. Consecuencia en la que nadie piensa hasta que se la encuentra. Entonces, vamos a ver, nos hemos pasado de la raya, sinceramente. Por eso les digo que la modificación ya desde el primer punto, la idea, insisto, una idea que en principio era buena, la de suprimir estas conductas y buscarle un encaje social de los que puede haber muchos, como, les pongo un ejemplo, una solución que propongo, reconduzcámoslos a un sistema de mediación penal, de lo que tanto se habla en este país, pero de momento poco se hace. Si está demostrando que funciona en otros ámbitos la mediación penal, porque la falta, en todos los manuales que ustedes puedan leer sobre mediación, recomiendan que es el ámbito ideal es un conflicto que no es especialmente grave, en el que podemos sentar a las dos personas que han intervenido y conseguir un acercamiento de postura sin necesidad de imponer una sanción. En la mayoría de los casos la gente, y se lo digo yo como juez, que en muchos juicios de falta, en el de esta mañana mismo que le he dicho al señor, pero vamos a ver, usted no se va a disculpar al señor agente, y luego me han dicho que se conocen de hace 20 años. Y yo le he dicho, pero bueno, entonces ¿para qué hemos celebrado juicios? Se conocen hace 20 años, aquel estaba borracho, le dijo no sé qué, le hizo un arañazo y vamos a ver, eso, por eso les digo, esta es una de las muchas, que conste que la idea no es mía, ni mucho menos, yo no soy tan inteligente, la idea la proponen muchos expertos. Esa hubiera sido una solución, establecer un sistema de cauce, un sistema de mediación penal y derivar este tipo de conflictividad social leve por esta vía. No, lo que ha preferido en la actualidad el legislador es aumentar las sanciones por las dos vías que le he comentado. En la práctica esto supone, bueno, ya les he dicho mi opinión porque me he adelantado, es que no he podido callarme, lo siento, por la vía de convertirlas en infracciones administrativas. Me parece un disparate desde el punto de vista económico y más en los tiempos que hablamos. Que a lo mejor hace 8 años o 10 le hubiera dicho, no sé si le hubiera dicho lo mismo, pero actualmente esas cuantías de multas son inasequibles para la media de los ciudadanos. Pero es que convertir la otra idea en delitos leves, este tipo de infracciones, lo que va a hacer es colapsar los juzgados. Porque vamos a ver, ¿cuántas faltas celebramos nosotros al año de falta? Sí, pero un juzgado colapsado es un juzgado que no investiga la corrupción. Efectivamente. Entonces, yo les digo, más o menos podemos hacer, nosotros hacemos, no llega a 1000 al año, pero aún así, si vamos sumando 900 tú y yo y el otro, son muchas miles al año. Eso van a ser procedimientos por delito. Y como dice mi compañera, tiempo que dedicamos a eso, tiempo que no vamos a dedicar a otras cosas más importantes. Entiendan ustedes, esto antes, celebrar un juicio de falta, es verdad que nos podía dar más o menos ganas de hacerlo, pero perdíamos 10 minutos, que es lo que le dedicamos. Convertir estas infracciones en delito leve nos va a llevar a dedicarle muchos meses a esa conducta leve. Porque les digo, va a haber un funcionario juzgado que toma declaración a uno, luego hay que tomar declaración al otro, luego a lo mejor hay que hacer una tasación, luego hay que hacer no sé qué, y encima, claro, ahora nos amenaza el gobierno con ponernos un límite de 6 meses para la instrucción, y si no, pues al archivo. Como ustedes verán, todo ese trabajo que se va a dedicar a eso, se lo vamos a tener que restar a otra parte, ¿eh? Entonces ya verán por lo que yo entiendo que lo que en principio era una idea buena, que creo que todos hubiéramos aplaudido, luego ha resultado una chapuza la manera de resolverlo. Y además, desde mi punto de vista, sin conciencia de cuánto trabajo va a llevar a la administración o a los juzgados tramitar o esas infracciones administrativas o estos delitos leves. Creo que no tienen conciencia de lo que supone en tiempo y en recursos, tanto personales como materiales. Porque desde luego no nos va a aumentar el personal, ¿eh? Bien. Más cosas que hace la ley que les puede interesar a ustedes. Bueno, cambia lo que hasta ahora había sido tradicional, nuestro tradicional, saben que el Código Penal hasta ahora
hacía una clasificación tripartita de las infracciones penales y decía: las conductas que castiga el Código Penal pueden ser delito grave, delito menos grave o falta. En realidad lo que hace ahora es decir, delito grave se mantiene la denominación, delito menos grave se mantiene, y lo que antes era falta, algunas de esas faltas las convierte en delito leve. Pero claro, es que curiosamente las que se han convertido en delitos leves son las más habituales en la práctica. Lesiones de escasa entidad, esos arañazos. Lo que yo he hecho esta mañana va a ser delito, ¿eh? El juicio ese que yo les he puesto de ejemplo, eso sería delito conforme al nuevo Código Penal. Y menos de 6 meses de prisión no va a haber por esa misma conducta que yo hoy he sancionado con una multa de 40 euros. Se lo pongo como ejemplo para que se hagan una idea de cómo nos hemos ido de un extremo a otro absolutamente, que vamos a ver situaciones realmente disparatadas. Problemas. La introducción de la prisión permanente revisable, esto es un eufemismo. Yo, como lingüista, siento decir que siempre se ha llamado así, eufemismo, cosa a la que ya los políticos nos tienen acostumbrados, pero es que esto es tremendo. Vamos a ver, no lo llaman cadena perpetua porque saben que entonces esto no es salvable conforme al artículo 25 de la Constitución. Pero, ¿qué hacen? Ponerle un nombre rimbombante, con muchas palabras, para en realidad introducir un concepto jurídico absolutamente indeterminado, pero todos sabemos de lo que estamos hablando. Hablamos de algo que contraviene un principio básico del derecho penal. El derecho penal se rige por un principio, se rige por muchos principios, pero uno de ellos básico es lo que se llama el principio de legalidad. Esto significa que todos los ciudadanos tenemos derecho a saber qué conducta es delito, porque los delitos es el concepto que reúne las conductas más graves. Y además, ¿cuál es la consecuencia jurídica? Esto tengo yo derecho a saberlo como cualquier ciudadano antes de yo realizar esa conducta. Luego yo decido si lo hago o no lo hago, ¿vale? Esto es un principio básico. Claro, pues aquí con la prisión permanente revisable esto es una quiebra absoluta. Yo entiendo que si esto se aprueba y va al Constitucional y la gente tiene la valentía de llevarlo, el problema es que tardará su tiempo en que se pueda llevar. Yo creo que el Constitucional diría que esto no se puede hacer una interpretación que lo encaje en la Constitución. No podemos decir que nuestra Constitución prevé que las penas tienen la finalidad de reinsertar a la gente y luego imponerle lo que llamamos prisión permanente revisable, que no sabemos cuánto dura. O sea, es una pena de prisión muy larga, pero ya está. No sabemos cuánto dura desde el principio. Entonces, esto, desde mi punto de vista, es claramente inconstitucional. Esto no tiene encaje. Si lo sacan adelante la reforma, yo creo que esto no debería durar. Ahora, ya les digo, todo lo relativo a la prisión permanente revisable, no me pregunten quién la revisa, porque no lo sé, porque no me queda claro quién lo va a revisar, ni cuándo lo va a revisar. Creo que a partir de los 25 años se puede empezar a revisar, pero ojo, ¿de qué estamos hablando? ¿Alguien sabe lo que son 25 años de prisión? ¿Pero qué tipo de delitos, por ejemplo? ¿Qué tipo de delitos? Los delitos más graves, como delitos de terrorismo, o podría, en lo que se llama, introduce unos subtipos superagravados de asesinato que prevé la posibilidad de imponerla. Pero vamos a ver, el problema es que a uno le mandan a prisión sin saber cuánto tiempo. O sea, uno sabe que mucho tiempo, que más de 25 años, pero no sabe nunca si van a ser 30, si van a ser 40, o 50, o 60... Entonces, como ustedes comprenderán, esto, en principio, jurídicamente, es un disparate. Se extienden las penas accesorias, que ahora fundamentalmente se aplican, no sé si lo saben, pero bueno, el Código Penal ya contempla y cada vez se aplica en más delitos y en más faltas penas accesorias tales como prohibir a alguien aproximarse a un lugar, a una persona o comunicarse con alguien. Esto en materia de violencia de género es habitual. Pues esto se extiende, pero a muchísimos delitos, de una manera que parece como generalizarse.
Y lo más preocupante es que pretende el legislador generalizar la pena de libertad vigilada, que hasta ahora existía en la ley de menores, pero no existía otra posibilidad que después de cumplida una condena a uno le estén vigilando si se porta bien o mal. Aunque ustedes piensen, bueno, la idea es muy buena en casos de asesinos, en casos de violadores, bien, yo les digo, yo lo que veo cuando cojo la reforma del Código Penal es que lo quieren imponer en delitos comunes como algo normal. Les digo, en la práctica esto es inviable. Se los digo con sinceridad, es inviable. Está muy bien y yo no voy a entrar a si me parece bien o mal que a un asesino después de cumplir 20 o 25 años le impongan luego unos años de libertad vigilada. Pero es que lo que hace la reforma del Código Penal es decir, en las lesiones, pues sí, en los delitos contra la libertad, pues sí, también libertad vigilada, en los delitos en todos los delitos comunes lo introduce, es que lo introduce hasta en los robos, libertad vigilada para todo el mundo. Entonces, vamos a estar muchas personas vigiladas por cometer delitos comunes, ya no les digo delitos súper graves, sino delitos comunes, y además les digo, no existen medios para eso. Y les voy a poner un ejemplo. En mi trabajo diario como juez de violencia de género, les puedo decir que yo he ordenado que vigilen a una víctima de violencia de género ante la posibilidad de que pudieran asesinarla en 2 ocasiones. Y en las 2 ocasiones que lo he hecho, lo primero que me he encontrado es manteniendo conversaciones de muchas horas con los mandos policiales, a ver cómo me consiguen poner un policía, 3 policías en 24 horas, a turnos de 8 horas, para vigilar a alguien. Entonces, les digo, si esas dificultades las he tenido, y he tenido a veces hasta que pactar con la policía, por favor, el fin de semana, no me la vaya a matar el fin de semana, y me ha costado conseguirlo, y lo he hecho en 2 ocasiones, les digo, para que se hagan una idea, en los últimos 5 años. Imagínense ustedes si generalizamos como pena la libertad vigilada, que yo no voy a entrar a discutir que en determinados casos especialmente graves pueda tener interés, porque todos estamos pensando y tenemos en la cabeza ahora mismo asesinatos o violaciones, casos muy llamativos en los que podríamos entender justificada la imposición de esa pena después de salir de prisión, pero eso no lo podemos hacer en delitos de lesiones comunes o en... Eso es un disparate. No se puede, se lo digo yo, no se va a poder hacer en la práctica. Entonces yo creo que el legislador no ha pensado en eso, ni cuánto cuesta, cuánto dinero cuesta a los contribuyentes esto, porque probablemente si hicieran un estudio de esas características llegarían a esta misma conclusión. Bien. Aparte que ya le digo, el problema es generalizarlo como algo normal, cuando debería ser algo excepcional, una pena excepcional que yo entiendo que en casos especialmente graves sí podría ser procedente, pero no en todo. Hay una cuestión que es bastante preocupante y es la suspensión de las penas privativas de libertad, que ahora como criterio general hacemos incluso en los juzgados de guardia cuando alguien se conforma, es decir, reconoce unos hechos con penas inferiores a 2 años de prisión, reconoce unos hechos y si no tiene antecedentes penales de manera sistemática suspendemos. Si no te llamas Pantoja. Suspendemos. Pues ahora... o Fabra. Esos son casos... Ya diciendo. Ahora lo somete a una serie de requisitos que hay que valorar y que yo cuando lo he visto me he reído porque a mí me va a ser imposible en el juzgado de guardia valorar estos requisitos. Les digo algunos para que se hagan una idea. Requisitos como... Los requisitos se mantienen los mismos que en la actualidad con la diferencia de que ahora hay que pedir audiencia... O sea, hay que pedir que informe al Ministerio Fiscal a ver si la pena la suspendemos o no. Lo que diga la defensa o lo que diga la acusación da igual, porque conforme al nuevo Código Penal no es audiencia a todas las partes, sino solamente escuchamos lo que quiera decir el fiscal. Lo demás no importa. Pero sí hay que valorar circunstancias tales como tipo de delito cometido, bueno, circunstancias familiares y sociales del penado. ¿Y a mí qué me importa qué familia tenga o qué amigos tenga el penado? Para suspenderle la pena me da igual. Conducta posterior al hecho. No, es que se olvida el legislador de que suspendemos cuando lo ha cometido. Nos lo traen al día siguiente y ese día suspendemos. Yo no puedo valorar las circunstancias posteriores al hecho porque... Ha estado tranquilito en el calabozo. Ese es el lapso de tiempo que tenemos de margen, si en el calabozo ha roto algo o no. No más.
Esfuerzo para reparar el daño causado. Bueno, si alguien paga o algo está bien. Pero luego hay otras cosas como personalidad. A mí, yo soy juez, yo no soy psicóloga ni psiquiatra, ni pretendo, ni tengo, de aseguro, pretensiones de serlo. Yo no puedo valorar la personalidad del penado, es que yo no lo conozco. Un señor que viene ahí y me dice, sí, reconozco los hechos, vale. El fiscal dice, le impongo tal pena, es inferior a 2 años, yo le pongo la sentencia condenatoria. Hablemos de su personalidad. Sí, hablemos de su personalidad. ¿Que le hago una entrevista? ¿Que me den un cuestionario entonces para yo valorar la personalidad a ver si le suspendo o no le suspendo? Entonces, si me cae bien, le suspendo, si no me cae bien, no le suspendo. Como ustedes verán, los criterios que se introducen, algunos son los de las circunstancias familiares y sociales y la personalidad. ¿Esto qué significa? ¿Que a la Pantoja no le suspendemos y a Pepito Pérez sí? Bueno, le digo porque es una circunstancia que me llama mucho la atención. Primero por los requisitos, que son increíbles, y segundo porque si ustedes conocen el contexto en el que trabajamos, esto trasladado a un juzgado de guardia, en el que uno a lo mejor en una mañana pone 8 sentencias de conformidad y tiene que plantearse 8 veces si suspende o no una pena de prisión, pues si hay que mirar todas estas cosas, ustedes me dirán, vamos, no salen ni se van a casa ni a las 12 de la noche, porque esto es inviable. A ver, además, esto no es serio. Hay una cosa muy preocupante que introduce la reforma del Código Penal, en mi opinión, y que es claramente regresiva. Se refiere a las medidas de seguridad. Ustedes conocen los sistemas, yo se lo intento explicar sencillamente. Vamos a ver, frente a la comisión de un delito existen, por así decirlo, en el mundo 2 sistemas. En el mundo civilizado de los países de nuestro entorno, no se vayan al mundo islámico, porque allí las cosas funcionan de otra manera. En el ámbito europeo y también americano existen 2 sistemas de punición, 2 formas de penar. Lo que se llama el sistema monista, que lo que hace es, la persona comete un delito, le imponemos una pena. Luego está el sistema dualista, es la persona comete un delito, le imponemos una pena o lo que se llama una medida de seguridad. Aunque también existe otra variante del sistema dualista, que es el que impone pena y medida de seguridad. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros estamos dentro de los países que optan por este sistema mucho más moderno, el dualista, que opta entre penas y medidas de seguridad. Para que se hagan una idea, una medida de seguridad puede ser un internamiento en un psiquiátrico. Por ejemplo, un enfermo mental, en vez de mandarlo a prisión, tenemos la posibilidad de imponerle como medida de seguridad el internamiento en un establecimiento psiquiátrico, ¿vale? Igual que un toxicómano, un internamiento en un centro para deshabituación. Entonces entienden que hay 2 formas de enfrentarse al delito. Las 2 formas no persiguen lo mismo, se lo digo. La pena se impone a aquella persona que se ha demostrado culpable de la comisión de un delito. La medida de seguridad no persigue tanto, no se dirige tanto contra la culpabilidad, no es tan importante demostrar la culpabilidad de esa persona, sino su peligrosidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, piensen que en un enfermo mental es que el problema de determinadas enfermedades mentales, hablo de enfermedades mentales que resulten incapacitantes, no cualquier enfermedad mental, determinadas. Enfermedades mentales que todos sabemos que la persona que la cometen no es capaz de conocer su conducta ni de darse cuenta de que lo que hace está mal, en términos para que nos entendamos. Un enfermo mental que puede matar a alguien y por su enfermedad, pues no sé, te dice, yo oí voces, alguien me dijo que le clavara el cuchillo, en fin, esas situaciones. Claro, ¿qué pasa con el nuevo Código Penal? Y aquí viene lo realmente peligroso. Que ahora lo que hace es, permite que en caso de que apreciemos una circunstancia eximente a una persona enjuiciada, si no le imponemos una pena, porque decimos que es un enfermo, piensen en el enfermo, tipo el ejemplo clásico del enfermo mental o del toxicómano. Si decimos que está enfermo y entonces no sabe, no es capaz de distinguir su comportamiento, no le vamos a imponer una pena, le ponemos una medida de seguridad. ¿Qué hace la reforma del Código Penal? Le digo el sistema actual. Lo que dice la ley actualmente es, si imponemos una medida, la duración de la medida no puede exceder de la duración de la pena. Ejemplo,
20 años de entrenamiento. Exacto, el que da la puñalada, que dice que oyó voces y no sé qué, en principio podríamos castigarlo por homicidio, asesinato, en fin, entre 15 y 25 años, dependiendo. Ese es el límite, si lo encerramos en un centro psiquiátrico, ¿eh? Ya la ley nos pone ese límite. La reforma del nuevo Código Penal no establece límite. Entonces esto es muy peligroso. Esto supone retrotraernos a épocas, ya no le digo la ley de los años 80 de... Sí, efectivamente, volvemos a épocas anteriores, volvemos a principios de siglo. Yo no sé si recuerdan, no lo recuerdan porque ninguno de nosotros estábamos, pero a principios del siglo XX en España se produjo un gran problema que se intentó solucionar. Había muchos establecimientos psiquiátricos llenos de personas privadas de libertad, sin control judicial. Hablamos de principios de siglo, y entonces hubo en España una importante revolución que se fraguó en varias leyes, no en una, sino en varias. Entonces, por ejemplo, recuerdo que en su época el artículo 211 del Código Civil, que regulaba el internamiento urgente, que primero se sometió a un control administrativo y luego judicial en ese artículo, eso fue todo un logro. Permitió que cientos de personas que llevaban muchos años, vidas enteras, internados en psiquiátricos, porque lo había ordenado un médico, pudieran estar controladas por un juez. Es que ustedes no sé, bueno, si se imaginan, y mucha gente conoce seguro casos de esa época. Bien, luego eso se mejoró, se introdujo en la Ley de Enjuiciamiento Civil actual, se introdujo en el Código Penal del año 95 este límite que yo les digo, ¿vale? Si imponemos a alguien una medida de seguridad de internamiento, no podrá acceder de la pena que se le hubiera puesto si esa persona hubiera estado sana. ¿Vale? Pero eso desaparece, y a mí es una de las grandes sorpresas de la reforma de este proyecto. Es que, ya les digo, no es volver a los años 80, es volver a épocas preconstitucionales. Y entonces va a pasar esto. De hecho, yo porque no soy abogado jamás he ejercido, pero yo ahora me plantearía la posibilidad o la defensa de, sobre todo en los casos de homicidio y asesinato, casi siempre de muchos letrados, es intentar la eximente, intentar que se declare que tiene una enfermedad mental o que se demuestre la toxicomanía para que le impongan no una pena, sino una medida de seguridad. Ahora no es tan buena idea. Si me ponen una pena, sé que van a ser 20 años. Pero que si me ponen la medida, no sé si van a ser 20 o 40 o más. Entonces, yo les digo, esto es una de las cuestiones que, en mi opinión, debe suscitar más críticas, porque esto es algo muy serio, ¿eh? Esto es algo muy serio. Respecto de los delitos concretos, les voy a hacer, porque ya la hora es muy larga y quiero guardar un poquito de tiempo, les voy a hacer puntualización de algunos de los delitos que les pueda interesar. No sé si les interesan los delitos contra la vida, pero es curioso que se introduce en el homicidio y en el asesinato, en los dos. Básicamente hasta ahora el homicidio podía ser intencionado o no intencionado, para que me entiendan, pero cuando el homicidio era voluntario o intencionado, era cuando se mataba a alguien queriendo, ya está. Si concurrían determinadas circunstancias, eso era asesinato, ¿vale? Ahora lo que hace la ley es pues introducir posibilidades de que el homicidio sea agravado y te pongan más pena, y circunstancias en que también el asesinato pueda ser agravado, lo que ya introduce dificultades. Por ejemplo, simplemente que la víctima sea menor de 16 años o una persona especialmente vulnerable. Se supone que por su condición, por una enfermedad, por su situación personal, o incluso la pertenencia a un grupo o organización criminal. Bien, esto es un poco complicado, pero bueno, es lo que se hace. Las lesiones, ¿qué se hace? Como yo les he dicho antes la diferencia entre un delito de lesiones y una falta de lesiones era que para el delito era preciso que la lesión fuera de tal naturaleza que requiriera un tratamiento médico quirúrgico. Aquí estaba la clave. Entonces, si te hacen unos arañazos o tienes un hematoma, si el médico no te manda ningún tratamiento, eso era falta. Si requerías tratamiento, ya hablábamos de delito. Pero no se olviden de lo que les dije al principio de la charla, desaparecen las faltas. Entonces ahora, todo es delito. Lo que vamos es a graduar las lesiones entre las que sean más graves, menos graves o leves. Pero ya no sirve la distinción anterior. Entonces es lo que yo les dije,
probablemente no manejamos estadísticas, yo no he mirado estadísticas de cuántas faltas de lesiones celebramos, por ejemplo, al año, pero les aseguro que dentro del conjunto de las faltas pueden ser un 80 o 90%, y yo creo que no me equivoco, creo que lesiones e insultos es lo más que vemos en faltas. Y las lesiones es un número cuantitativamente enorme. Esto se introduce como delito, es lo que antes les dije, es excesivo. Delitos contra la libertad, bueno, el principal problema que se plantea respecto de la detención ilegal o el secuestro es que las penas se imponen las penas del mismo nivel que las penas que el que mata a alguien. Y yo, con todos mis respetos, una cosa es quitar la vida y otra la libertad. No hay que te sale la cuenta matar. Efectivamente. Con todo el respeto que creo que merece el derecho a la libertad de uno entrar, salir, ir aquí o allá, decidir en cada momento de manera autónoma lo que quiera hacer, que eso, les digo, me parece un derecho esencial, pero es que si me preguntan que tenemos que poner en una balanza el derecho a la libertad y el derecho a la vida, no me parece justificado que la detención ilegal o el secuestro se castigue con las mismas penas que un homicidio. No encuentro la justificación de este aumento penológico, no lo encuentro por ningún lado. También... Sí, ya termino. Les digo, bueno, me voy a saltar esto. Delitos contra la libertad sexual. Saben que en la actualidad mantener relaciones sexuales con menor de 13 años siempre es delito. Menor de 13 años para abajo. De 13 a 16, básicamente, tiene que haber algún tipo de engaño para que se pueda castigar, y a partir de los 18 fuera. ¿Qué hace aquí? Pues eleva el límite hasta los 16 años. Yo creo que muchos de los que están aquí sentados tendrán hijos adolescentes y posadolescentes. En fin, pretender hacer creer que un menor de 16 años no tiene capacidad o consentimiento para decidir si quiere o no mantener una relación sexual, un menor de 16. Yo no estoy ni voy a entrar a valorar si me parece la edad correcta o no para mantener relaciones sexuales. Eso creo que cada uno debe decidirlo y, en fin, no entro. Yo les hablo de la realidad. Yo sé que las estadísticas que maneja el Ministerio de Sanidad, por ejemplo, hablan como edades habituales de inicio en el mantenimiento de relaciones sexuales, tranquilamente 12 años, como algo normal. Normal ahora. En nuestra época sería otra cosa, ahora. Entonces, claro, el elevar a que cualquier relación sexual con un menor de 16 sea delito, cuando los chicos empiezan con 11 o 12 años a mantenerla, yo creo que es excesivo, Y ya lo sé, me pueden ustedes decir, bueno, pero es que es un adulto con un menor de 16. Bueno, yo si quieren les traigo menores de 16 años para que vean qué cuerpos tienen, chicos y chicas, para que ustedes lo vean. Y ya no solo el físico, y que es el novio de 19, su madurez, o novia de por 19. ejemplo, chica de 15 con un novio de 18, ya no me voy a 19, de 15 o 16, casi cumplido, con un chico de 18. Vamos a ver, ahora los metemos a todos en chirona. En fin, yo creo que esto no lo han pensado mucho. O que los hijos de determinadas personas deben ser que no se introducen en las relaciones sexuales hasta una edad tardía, también. Pero yo le digo el común de los chicos de la calle. Vamos a ver, que yo no he jugado veos de niñas de 12 años, que a mí me dan unas explicaciones. También el sesgo de nuestra zona es importante. Bueno, también es verdad. Bueno, léanse, y no se los voy a leer, en el delito de pornografía infantil, para que vean entre los muchos conceptos jurídicos indeterminados que introduce la ley, para aclarar uno, aclara lo que debe entenderse por pornografía infantil. Léanlo, por favor, para que ustedes por sí solos se espanten. Ya dice la ley qué debe ser considerado pornografía infantil. Entonces, peligroso. Delitos contra la intimidad. Básicamente lo que les digo es que se introduce en un artículo del Código Penal la posibilidad de penalizar cualquier encierro con finalidad reivindicativa en un centro, en un establecimiento abierto al público, cosa que antes no era viable ni estaba prevista. Con lo cual es un paso, es saltarse la ley de seguridad ciudadana y decir, bueno, vale, pero si encima se cierran en una empresa o en un local abierto al público, encima ya no es infracción administrativa, sino delito. Delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico. Debe ser que determinadas clases sociales le va económicamente muy bien,
que desaparece, como ya les dije, desaparecen las faltas, consecuencias. Antes, por ejemplo, ya saben, menos de 400 euros era falta, más de 400 euros, delito. No. Da igual, te llevas unos chicles de una tienda. Delito. ¿Por qué? Porque la cuantía ya no tiene ninguna importancia. No tiene importancia para hurtos, no tiene importancia para daños, no tiene importancia para muchísimos delitos de contenido patrimonial. Desaparecen todos los delitos de contenido patrimonial. Esta distinción de los 400 euros, que es una distinción que viene de códigos penales anteriores, lo que se ha ido con el tiempo es aumentando en función del aumento del nivel de vida, se ha ido cambiando la cuantía. Pero es que ahora desaparece la cuantía. Y es verdad que hay una posibilidad de graduar la pena y decir, bueno, si te llevas unos chicles de una tienda, vamos a entender que es un hurto leve frente al que se lleva, vale. Pero aún así, ya les digo, el salto, si comparamos lo que actualmente yo puedo castigar en una falta de hurto, en un juicio de falta de hurto, si yo les digo la pena que puedo imponer al que se lleva del Mercadona, del Decathlon, del Mediamar y toda esta gente que nos da mucho trabajo, unas multas que pueden oscilar, como Carla ha dicho, vamos, poner 300 euros es algo excepcional, de ahí a considerarlo como delito leve, las multas van a ser muy, muy superiores. Entiendo que tampoco está justificado, de acuerdo con nuestro actual nivel de vida, este aumento del castigo de las conductas. Delitos de corrupción, les digo, en general se lavan bien la cara, aumentan las penas, sí. ¿Pero de qué me sirven que aumenten las penas si no nos dotan de recursos para poder investigar dichos delitos? Y si encima nos amenazan con que dentro de poco nos aprueban una nueva modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para limitarnos a 6 meses la investigación, como ustedes comprenderán, de poco sirve. De cara a la galería, el aumento, la gente puede decir, muy bien, se castigan con más penas la corrupción. En la práctica, vamos a ver, lo que hace falta no son más penas, lo que hace falta es la posibilidad de que esas investigaciones puedan llegar a término. Y para eso hacen falta medios, no penas más graves. En materia de atentado, desórdenes públicos, les digo, en atentado, lo que hacen es, como siempre, introducir mucha ambigüedad. Ahora es atentado, es delito de atentado, lo que ahora estamos tramitando como falta. Les digo, la que yo hice esta mañana, por ejemplo, con el nuevo Código Penal, es delito. ¿Por qué? Primero, porque ya no es que no exija que a la gente de policía, primero, aparte de los agentes de todos los cuerpos de seguridad, por supuesto, se incluye entre las víctimas a personal de seguridad privada. Esto es cuanto menos discutible, porque esta gente no ejerce ninguna autoridad. De hecho, la Ley de Seguridad Privada lo llama como mucho auxiliares de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Auxiliares. En ningún caso les atribuye el carácter de autoridad. Pero bueno, a los afectos de atentado sí los incluye ahora el Código Penal, ¿vale? Ahora, no exige que la conducta, que ese acometimiento contra esa persona, no exige que produzca como resultado una lesión. Es peor, no exige ni siquiera la intención de lesionarlo. O sea, ya no es que castigue el atentado si le causa lesión, entonces entendemos delito de atentado, que ya me parece grave. No, es que aunque no tuvieras la intención de lesionarle, ya, si te metiste con él, ya es atentado. O sea que, como ustedes ven, bueno, es que yo creo que no se le va a poder decir absolutamente nada. Ya no les digo que va a ser atentado agredir a un policía, va a ser atentado aunque no tengas la intención de agredirlo. Ahí no entra la presunción de veracidad en derecho penal. No, en derecho penal no. En derecho penal no. Eso lo han dejado para el administrativo. Dale tiempo. Sí, no les demos muchas ideas. No des ideas. Además, hay un problema. Hasta ahora, cuando ellos siempre invocan un delito de atentado, ya se lo digo, pero nosotros, cuando llegan a la guardia, decimos, una persona que en una manifestación hace conductas de resistencia pasiva, siempre hemos dado que como mucho, podíamos ver una falta, como mucho, alargando. Pero es que ahora la resistencia pasiva se va a poder considerar dentro del delito de atentado, resistencia pasiva. Entonces, no cabe ninguna posibilidad de resistencia, ni activa ni pasiva. Entonces, se tienen que quedar en su casa, esa es la idea. Esa es la idea, en realidad. Importante, en los desórdenes públicos, cosa muy importante,
Hasta ahora la jurisprudencia siempre ha dicho que no podía haber delito de desorden público si se trataba de reivindicaciones que tenían una finalidad social o una finalidad laboral, pero es que con la nueva redacción lo que han hecho es eliminar un concepto clave, que es lo que hacía que precisamente los jueces entendiéramos que esas reivindicaciones no pudieran incluirse en el delito. Entonces ahora cualquier reivindicación podría interpretarse incluida dentro del delito de desorden social, como dice Carla, desde que tiren 3 contenedores, quemen 3 pancartas o hagan... Porque lo han abierto tanto la interpretación, que ya cabe todo. Entonces, yo ya voy a terminar de hablar y ahora si quieren, porque esto podríamos extendernos largo y tendido y durante horas y horas podríamos hablar, pero ya les digo, si realmente sale esta reforma como complemento de la ley Mordaza, realmente les digo, yo como conclusión les diría, no sé si la gente realmente es consciente, me alegro de todos los que han venido aquí a escucharnos, pero yo no sé si en la calle la gente realmente es consciente de la pérdida de derechos que hemos experimentado en los últimos años, de lo que estas 2 leyes que nosotros les hemos comentado no son más que, me gustaría decirles, son el último escalón dentro de esa regresión de esa pérdida de derechos, pero es que en realidad me consta que no va a ser el último escalón, que todavía se pretende más. Entonces, en definitiva, es muy preocupante. Hacemos un turno de...